Ante todo, muy buenos días, profesor. En esta ocasión les voy a explicar, junto con mis compañeras, la guía número 3, que titula La emoción, bases neurobiológicas y su función adaptativa. El presente trabajo se ha hecho gracias a la colaboración de Natalia Díaz Cifuentes, Sofía Jaramillo y la persona que está hablando, Robert Alexis Zurita Ruiz. Como primer punto, vamos a ver cuál es la relación entre las emociones y nuestra salud, para que podamos responder a la pregunta planteada. Vamos a definir qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario, aunque no siempre seamos conscientes de aquello. Estas son de carácter universal, bastantes independientes de la cultura y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Como tema central, vamos a ver lo que es la emocionalidad negativa. Al experimentar emociones tales como la tristeza, la ira, la ansiedad o depresión, de una manera intensa, tienden a producirse cambios de conducta que hace que abandonemos hábitos saludables, tales como una buena alimentación, una alimentación equilibrada, el ejercicio físico a diario o la vida social, y la sustituyamos por otros como el sedentarismo, es decir, estar encerrados, o las adicciones, tales como el tabaco, el alcohol, la drogadicción, para contrarrestar o eliminar estas experiencias emocionales. Asimismo, las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo mantienen niveles de activación fisiológicas intensas que pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican. La activación del sistema nervioso autónomo, o sus siglas SNA, con elevación de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, aumento de la tensión muscular y o disfunción central de la neurotransmisión, de activación del eje hipotalámico hipofisiario córtico suprarrenal, con perturbación de ritmos cardíacos, de cortisol, etc. Esta alta activación fisiológica puede estar asociada a un cierto grado de inmunosupresión, lo que nos vuelve más vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico. Otro punto muy importante en esta ponencia es definir lo siguiente: detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas. Tus enfermedades, tus emociones. Algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Otras investigaciones aseveran que puede estar por encima del 80%, pues el mismo estrés, catalogado como flagelo del mundo moderno, es responsable de alrededor de medio centenar de patologías. En la imagen también se puede apreciar, por ejemplo, que el enojo daña el hígado, la tristeza daña los pulmones, la angustia daña el estómago, el estrés daña el corazón y el miedo daña el riñón. Asimismo,
Un caso o un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente, porque las células, aquellos microuniversos tan sensibles, sucumben a un estado de estrés extremo y entran en shock. Producto de esto, se genera una alteración, una multiplicación anormal de estas células que dan origen a un tumor. Asimismo, el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Cada dolor es un llamado del cuerpo porque algo anda mal. Esto dice la doctora María Amelia Bueno, médica ayurvédica del Servicio de Medicina Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco. Además, según la especialista, esa relación cuerpo-mente se refleja en cómo las actitudes conflictivas, los temores, los miedos, los sentimientos reprimidos, tienen la capacidad de alterar el organismo y su funcionamiento. Es por ello que es fundamental descubrir cuál es el origen psicológico de sus dolencias y trabajar especialmente las emociones negativas para alcanzar que su vida sea más sana y saludable. Finalmente, en el libro La conexión cuerpo-mente, su autora, Debbie Shapiro, explica cómo nuestros estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades, hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nerviosos de diferentes tipos. Las distintas dolencias pueden contribuir no solo a transformar nuestra salud física, sino también a facilitar la curación a un nivel más profundo. ¿El secreto cuál es? Es descubrir y comprender los mensajes que encierran los desórdenes físicos para poder conocernos y vivir mucho mejor. La interpretación de las emociones se da por la activación o alteración de las neuronas. Se encuentra ubicado en el giro del cíngulo y la emoción se proyecta en las regiones superiores. Esta puede darnos vueltas en la cabeza, ya sea por interpretación de palabras o una integración de recuerdos o proyecciones de ya eventos pasados, porque este queda atrapado en los ganglios basales y el cerebelo. En contraste, cada reacción genera una emoción y puede activar inicialmente el hemisferio cerebral derecho. El área límbico es un centro de control. Este se encarga de recoger continuamente información proveniente de distintas partes del cuerpo y responde de manera apropiada, controlando así el equilibrio fisiológico, la respiración, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, el apetito, el sueño, la secreción de las hormonas e incluso también el funcionamiento inmunitario. Esta está bajo las órdenes del papel del cerebro y así mantiene diferentes funciones estables al mismo tiempo. Desde el nacimiento aprendemos conductas por imitación. Por eso es importante analizar cómo son nuestras propias conductas, ¿sí? Pues nosotros mismos como adultos. Pero aproximadamente los 4 años es cuando ya se comienza a tomar una mayor conciencia de estos efectos y de dichas conductas sobre las demás personas. También trabaja de la mano con la empatía, la solidaridad, la generosidad, el respeto y son muy importantes también en el desarrollo de las emociones que se denominan como comportamiento.
La descripción como generador de patrón central sugiere su participación en una regulación de diversas actividades, incluyendo así las emociones y la empatía. Por ejemplo, podemos copiar conductas o emociones como es la risa, el estar sorprendido y entenderlas como el llanto o el enojo de forma inmediata, ya sea para tener una actividad prosocial o alejarnos de aquellas cosas que nos están generando cierta incomodidad. Es claro que no todas las emociones gastan la misma energía. Por ejemplo, estar tristes o llorar incrementan el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro. Las neuronas se gastan más, de ahí cuando lloramos incrementamos la frecuencia respiratoria y es por lo que esta emoción es más rápido se autolimita. Es decir, que 10 minutos de llanto le causan mucho desgaste al cerebro. Cuando esto sucede y nos tranquilizamos, el efecto secundario es que suele darnos hambre, ¿sí? Al llorar, el giro del cíngulo interpreta con mayor velocidad los estímulos agresivos. El hipocampo también tiene que ver porque este registra con mayor velocidad la corteza prefrontal y le otorga un componente proyectivo y prosocial, disminuyendo al enojo o no sé, la furia de quienes son los testigos de ese llanto de cada uno de nosotros. Este tipo de emoción es denominada como un aprendizaje social y psicológico. Teoría de James Lange. La teoría de James Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emociones, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo, los músculos a través del sistema nervioso somático. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo estadounidense William James y el psicólogo James Carl Lange. Estos autores trabajaron en esta teoría, pero lo hicieron de manera independiente. Fue postulada en 1884. Esta teoría establece que como respuesta a las experiencias, ya lo decimos los dos, los cuales estamos involucrados en nuestro día, el sistema nervioso autónomo es el encargado de crear las respuestas fisiológicas, como por ejemplo crear la tensión muscular, el lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria, entre otras. Aquí mostraremos de manera más detallada. El estímulo es el encargado de dar lugar a las emociones, pasando por una serie de etapas. Entonces, primero va el estímulo, luego las reacciones fisiológicas, como la sudoración, aceleración, temblar, entre otras. Luego será la corteza que se encargará de las emociones. Ahora daremos un ejemplo. Imagina que caminas por el bosque y ves un oso. Comienzas a temblar y tu corazón se acelera. Según la teoría de James Lange, interpretarás tu reacción física y concluirás que estás asustado. Estoy temblando y por lo tanto tengo miedo. Así pues, esta teoría afirma que no tiemblas porque estás asustado, sino estás asustado porque tiemblas. Para esta teoría, las emociones son: primera, procesos que implican una serie de condiciones desencadenantes o estímulos revelantes. Segunda, existencia de experiencias subjetivas con diversos niveles de procesamiento cognitivo. 3. Cambios fisiológicos o activaciones. 4. Patrones expresivos de comunicación. Dentro de la conclusión de esta teoría encontramos que estas respuestas más las expresiones de las emociones dan igual a los sentimientos emocionales. Pueden verse aplicadas hacia terapias como risoterapia, cuyo método es empezar a reír y hacer expresiones de alegría, que puedan producir sentimientos, emociones de la alegría en realidad.